Bueno, muchachos, esperemos a ver que muy buenas noches, reciban un saludo muy especial de parte mía y de parte de mi remito. Bienvenidos a nuestro encuentro tutorial de los días viernes. Hoy vamos a abordar un tema, ahora 8 días estuvimos trabajando lo de la hoja de vida y estuvimos trabajando lo de la encuesta. Yo había de pronto prometido que para hoy iba a traer unos ejemplos de hoja de vida, pero lo voy a dejar para dentro de 8 días porque hay una cosa que es muy importante que ustedes deben de saber y que ustedes también como estudiantes lo saben, que es la problemática. Ustedes saben que hoy en día en todas las empresas, además del capital propio que tiene una compañía, existe el famoso capital humano. Y las compañías hoy en día están invirtiendo, pero grandes sumas de dinero. Por ejemplo, las multinacionales, uno sabe que invierten. Yo, por ejemplo, cuando mi hermano estaba en Nestlé, me contaba la millonada que invierte Nestlé en capacitaciones de crecimiento personal para sus empleados. Claro, se habla hoy en día de capital eh, pagado y también está al otro lado, el capital humano de la empresa. Entonces hoy sería irresponsable de mi parte yo pasar por alto ese tema tan importante como es las relaciones laborales. Unas relaciones laborales que yo me imagino que todos, por la experiencia que tienen y por los trabajos que cada uno realiza, a veces uno se encuentra como en una disyuntiva. Bueno, ¿qué hacer con ese empleado conflictivo? ¿Qué hacer con ese jefe que de pronto a veces es narcisista en su forma de ser o que de pronto es despiadado en la forma de actuar? Entonces hoy vamos a conocer algunas cosas y les iré contando pues de acuerdo a la experiencia que la he tenido no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, esas personas que a veces hacen tanto daño a las empresas y que muchas veces sencillamente por incapacidad, yo digo que más por incapacidad de tipo emocional, les cuesta mucho trabajo aceptar, por ejemplo, que otra persona tenga un título profesional, que otra persona hubiese seguido estudiando. Hay personas que se quedan dentro de su proceso de construcción académica y sencillamente entonces lo único que se dedican es a crear un ambiente raro, un ambiente, si se puede decir así, que no se ajusta a la realidad. Y esas personas, cuando uno es jefe de recursos humanos, uno llama la atención, son personas que después salen a denigrar de la gente, de los funcionarios de mando y además de eso a crear un mal ambiente y un mal bienestar dentro, por ejemplo, dentro de los medios de producción. Entonces, y más, por ejemplo, lo tengo que hablar aquí, como dice a calzón quitado, cuando hay un sindicato de por medio, porque los sindicatos, todas las acciones que uno toma como directivo de una compañía y que ustedes van a tomar a futuro como directivos de pronto de una compañía por su cargo, por su carrera profesional, ellos todos dicen que es persecución. Ellos dicen que todo es que don Carlos nos está persiguiendo, don Carlos quiere acabar con la empresa, o Julano quiere acabar con la empresa, o entonces hoy vamos a abordar ese tipo de situaciones. Eh, Saben que las diapositivas quedan en la plataforma. Hoy no voy a hacer el examen, lo voy a hacer dentro de 8 días para evaluar todo esto finalmente y para que dentro de 15 días hagamos el examen final. Entonces, dentro de 8 días, antes de hacer el parcial, vamos a ver esas otras hojas de vida pues, que a ustedes tanto les interesa. Pero vuelvo y les digo, lo más importante fue lo que yo les hablé ahora 8 días, están muy tranquilos, dar la información que se nos pide. Ustedes ahí tienen pues unas recomendaciones. Freddy, buenas noches, unas recomendaciones puntuales. Entonces yo creo pues que no vaya a haber
como ningún problema en la realización de las hojas de vida. Yo, por ejemplo, aquí en mi computador tengo gran cantidad de hojas de vida, por ejemplo, que me mandan no solamente los tutores que cuando estaba de coordinador la universidad contrataba, sino que también tengo hojas de vida, por ejemplo, de muchos de ustedes. Y entonces cuando he recibido la hoja de vida, yo le recomiendo, le digo, por favor, cámbiame la hoja de vida. ¿Por qué no la haces de esta manera? Y entonces como para ayudar un poquito, colaborar un poquito en ese trámite inicial de la hoja de vida que pues no es que sea tan delicado. Se alborotaron estas cosas. Pues, por ejemplo, que muy claros esos conceptos a lo que nos está no Profe, mira que se le escucha súper vida, pasito. sino con el apoyo de la entrevista personal. Sí, profe, no se le está escuchando bien. Espérame un momentico, Diana Carolina Bustamante. Es que me rebotaron. Bueno, ya se quedaron. Vamos a ver. Bueno, entonces voy a empezar a compartir las diapositivas que les para hoy. Unas diapositivas, hace 8 días habíamos quedado como en la diapositiva 27. Tuve que continuar. Creo que fue la siguiente lista de selección. Ahí quedamos. El test de selección. Eso también lo vimos. Ah, no. Bueno. Permítame un momento. Yo aquí organizo una cosa que es muy importante. Sí, en la 27. Bueno, les voy a empezar a compartir. Dana, aquí está. Bueno, esta prepráctica lo que busca es que, pues entonces, vuelvo como a aterrizar un poquito en esa entrevista de selección, como para que cerremos eso con unas, si se puede decir así, conclusiones finales. Entonces, en la entrevista de selección, usted debe expresar mucha seguridad. Y cuando hable, por ejemplo, hay psicólogas, o por ejemplo, yo lo he hecho, cuando una persona me dice algo, yo le pregunto, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Entonces, ¿y por qué me pregunta? Porque lo veo hablando como de manera dudosa. Entonces, a uno muchas veces los nervios le pueden pasar una mala jugada. Uno tiene que estar muy seguro, muy tranquilo. Exponerse todos los logros que haya conseguido. Estuve responsabilizado, por ejemplo, en esa empresa, a mí me tocó la parte de calidad, o en esa empresa estuve responsabilizado de todas las compras, pero hágalo de una manera muy puntual. Sea sincero para no entrar en contradicciones, o sea, no hacer contradicciones, porque muchas veces uno a veces está leyendo la hoja de vida y puede entrar en contradicción la persona que estaba hablando. A mí me ha tocado, ven, entonces tú el cargo que tuviste en la empresa no es el que estás colocando aquí en la hoja de vida. Y es que cuál hay, qué cargo que es que dice que aquí fuiste supervisor. Entonces me dice, no, sí, yo fui supervisor, y entonces, ¿por qué me estás respondiendo otra cosa? Entonces eso puede originar de pronto un proceso de contradicción. Cuide mucho la comunicación no verbal. Transmita movimientos o gestos acordes a la idea que usted en ese momento está dando o al sentimiento que está transmitiendo. Evite los tics. Puede demostrar nerviosismo, mala educación o algún trastorno de personalidad. Por ejemplo, pues uno como que no profundiza mucho en eso, pero las psicólogas a veces por hacer, si se puede decir así, su trabajo de una manera muy puntual, a veces pasan esos, informan de ese tipo de cosas, y entonces muchas veces hay personas que se han perdido un cargo por la mala interpretación que hace la psicóloga de la persona que tiene el tema.
Posibles preguntas en una entrevista de trabajo. Solamente las voy a mencionar. ¿Por qué le gustaría obtener este empleo y no otro? ¿Qué cree usted que nos puede aportar si no tiene experiencia profesional? Lo que yo les decía ahora 8 días, eso es muy complejo. Hay empresas que pelean por la experiencia profesional y otras empresas le dicen a uno, como ya les había comentado el Banco de Vivienda, le dice, don Carlos, nosotros no queremos estudiantes que no sepan nada de bancos, para nosotros formarlos a las necesidades del banco. Y eso es bueno, ¿saben por qué? Porque lo más duro que hay dentro del trabajo de una empresa o trabajo profesional a veces es luchar con esas cosas que trae una persona, esos vicios que trae laborales, que trae una persona de otra empresa. Y a veces hay personas que, por ejemplo, llegan a una empresa, a pesar de que recibieron la capacitación, les cuesta mucho trabajo asimilar la información puntual que la empresa necesita sobre el cargo. Pero es que yo lo hacía así en el otro lado, pero sí, por favor, es que recuerde que el otro lado es otra empresa y nosotros necesitamos que usted lo haga así. Entonces es tenaz. ¿Cómo puede usted demostrar que está perfectamente capacitado para el puesto? Pues soy un profesional y yo creo y considero que estoy en la capacidad de aportar todos mis conocimientos y sé que estoy capacitado para desarrollar muy bien el puesto. ¿Qué estudios realizó y por qué los eligió? Esa es una pregunta clave. ¿Qué idiomas conoce y a qué nivel? ¿Piensa usted proseguir o ampliar sus estudios de alguna manera? Esa pregunta es de doble filo. ¿Por qué? Porque yo mientras estuve de coordinador me encontré con la sorpresa de que hay algunas empresas de Pereira que les gusta que sus estudiantes no estudien, que los muchachos, sus profesionales no estudien. Y sencillamente es tratando, hasta yo analizaba con Steven Marín ese proceso, y Steven me decía, es que ahí es donde viene la explotación laboral, que muchas veces creen que una persona no debe seguir estudiando porque va o a buscar un nuevo trabajo donde le brinden un mayor salario. Y entonces, como le decía yo a Steven, una persona no se puede quedar estancada, tenemos que seguir para adelante. Y hay muchos, por ejemplo, yo ya les conté también en los encuentros anteriores, donde hay muchos muchachos de la universidad que ya crearon su propia empresa y les ha ido muy bien. Entonces, ¿qué sabe acerca de nuestra empresa? Eso es fundamental. Cuando uno se presenta a una entrevista, es muy bueno que ustedes por las páginas, más que todo en Google, hay información de todas las empresas, qué es la empresa, cuál es su actividad principal, cuántos años tiene de fundada, una cantidad de cosas. Entonces es muy bueno que al menos usted tenga como someramente una idea de lo que es la empresa. ¿Cómo se enteró de la existencia de este puesto? Pues como yo les decía ahora 8 días, hay bancos de datos, a veces por los clasificados, otras veces una compañera que trabaja en esa empresa la recomendó. Entonces es muy importante tener eso muy explícito y muy bien determinado para darlo a conocer. Según su opinión, oiga pues su opinión, ¿qué relación debe existir entre un jefe y su colaborador inmediato? Entonces, usted debe responder a esa pregunta. Al jefe, pues se le debe guardar respeto, se debe tener una muy buena comunicación entre el jefe y el colaborador inmediato y además el colaborador también tener una comunicación muy exacta. El colaborador tener muy bien determinadas y asignadas sus funciones. Si usted, por ejemplo, muchachos, si alguno de ustedes llega a una empresa y tiene dudas sobre las diferentes acciones que usted debe realizar dentro de su trabajo, no se vaya a quedar callado, pregunte. Para eso está su jefe inmediato. A veces hay jefes inmediatos que les falta un poco de paciencia. Ah, pero fue que yo ya le expliqué. No, qué pena, pero es que no he entendido este paso. Me disculpan. Entonces, con mucho respeto, no se va a salir de la ropa. Hoy vamos a hablar de eso, de las relaciones conflictivas. ¿Por qué? Porque eso puede originar que el jefe a los 2 meses le diga que definitivamente
no pasó el periodo de prueba. Entonces es complicada la cosa. ¿Estaría dispuesto a trasladarse a vivir a otra ciudad, a otro país o viajar con frecuencia? A veces hay cargos que exigen eso, hay otros cargos que no lo tienen, pero eso normalmente a veces trasladarse a vivir a otra ciudad, por ejemplo, cuando se tienen cargos de mando, casi siempre le toca a uno viajar a algún lugar del país. ¿Tiene alguna preferencia geográfica? Pues usted dice, yo vivo en Pereira y me gustaría desarrollar mi trabajo en la ciudad de Pereira. Por ejemplo, me ha pasado con los que trabajan en call center, que la mayoría que estaban aquí en Pereira ya los trasladaron para el resto del país. Pero ellos la tenían clara. Claro, la empresa primero consulta, por ejemplo, llaman a cualquiera de ustedes y le puede decir la empresa, mira, necesitamos, tú ya terminaste tu carrera profesional y estás con nosotros, vamos a abrir una sede nueva en Ibagué o en Cúcuta y pensamos que tú puedes ser el gerente de la empresa. ¿Te gustaría aprovechar esa oportunidad? Bueno, entonces es muy importante uno estar pendiente de todas las situaciones para poder uno crecer dentro de la empresa. Y pues así como tiene alguna preferencia geográfica, no tiene tampoco problema para desplazarse dentro del país. ¿Cuál cree usted que puede ser para usted la mayor dificultad al pasar de la vida de estudiante a la vida de trabajo? Esa es una pregunta que en el módulo está, pero eso más que todo se lo hacen aquellos estudiantes que de pronto no tienen parte laboral. Normalmente en Remington la mayoría de nuestros estudiantes trabajan. Entonces, habrán algunos escasos en Medellín en la jornada de la mañana y en nuestra sede de Pereira también, que de pronto no trabajan y entonces por eso viene la pregunta. ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo y cómo piensa conseguirlos? Entonces, por ejemplo, para un objetivo a largo plazo, de acuerdo al plan de vida, puede ser comprarse un carro, una moto, por ejemplo, mejorar, a seguir haciendo estudios profesionales, un posgrado, una maestría. Todo eso lo puede decir. ¿Y cómo los piensa conseguir? Pues trabajando, ejerciendo mi profesión. ¿Por qué piensa que va a tener éxito en esta función? Pues uno dice por mis competencias, capacidades, por mi interés, tantas cosas y porque soy una persona muy inquieta y amo mi profesión. ¿Por qué cree que deberíamos contratarme? Entonces usted dice, pues yo cuando llego a una empresa tengo mucho sentido de pertenencia, tengo muchas expectativas para pertenecer a ella, una cantidad de grandes cosas. Bueno, y a la hora de trabajar en equipo, ¿qué papel suele usted desempeñar? Usted es un líder. ¿A usted le gustaría ser líder? Hombre, sí, a mí me gustaría. Yo me siento y creo que tengo las atribuciones para convertirme en algún momento en el líder del departamento donde yo llego a trabajar. ¿Qué opina de la monotonía? Pues la monotonía es no hacer de que el trabajo todos los días tenga grandes expectativas, que en el trabajo diariamente hay que cumplir unos objetivos y que uno no puede caer en esa monotonía de dejar pasar las cosas como si sencillamente no valieran, ¿no? Todos los días en el proceso de una empresa uno aprende. Bueno, de aquí voy a de pronto a ir un poquito más rápido. ¿Qué opina de trabajar bajo presión y de trabajar divirtiéndose? Y viene una pregunta clave. Hablemos un poquito de usted. ¿Quién es usted? Normalmente esa pregunta yo la cogí como está en el módulo, pero normalmente esa es la primera pregunta que le hace a uno el entrevistador. Bueno, buenas noches, Alejandra, o Paola, o venga, Steven, hábleme un poquito de usted. ¿Quién es usted? Que a usted le toca de un arrancar. ¿Quién soy yo? ¿Qué cambiaría de su forma de ser si pudiera? Ahí lo están analizando. Después de un día funesto, ¿qué le gusta hacer? O sea, de un trabajo estresante, donde hubo mucha presión, por ejemplo, donde hubo mucho trabajo. ¿Qué le gusta hacer? Normalmente hay personas que salen a tomarse una cerveza, otros, por ejemplo, a un cine, a compartir con los amigos. Entonces, ¿qué le gustaría hacer en su tiempo libre? Cada uno, pues, allí determina qué es lo más relevante que ha hecho en su vida. Entonces, hombre, además de mi carrera,
me empuje, mis deseos de salir adelante, el deseo de crecer, no solamente como persona, sino como profesional. Usted puede ir contando parte de sus cosas. Eso sí, mostrar siempre que usted es una persona que va hacia adelante en esa escala de cumplir metas. Cuénteme una anécdota. A ver, aquí llegó alguien. Vamos a ver quién llegó. ¿Quién llegó por aquí? Permítame, Emmanuel. Emmanuel, buenas noches. Bueno, cuénteme una anécdota de su vida en la que resolviera una situación problemática con éxito. Uno ha tenido muchas situaciones. Yo ya les he contado varias que yo, por ejemplo, tuve. Y esos, uno se le vuelven anécdotas. Es muy importante tener eso. ¿Qué ha aprendido de sus errores? Pues yo lo primero que he aprendido es que todos los seres humanos nos podemos equivocar y que de los errores siempre que aprendemos. ¿Cómo reacciona habitualmente frente a la jerarquía? O sea, frente a los jefes. No, ellos son los jefes y merecen todo mi respeto y consideración. Y si en algún momento uno de mis jefes está equivocado de alguna cosa, busco la forma de hacerle caer en cuenta que está equivocado. ¿Y qué le pasaría a usted si su jefe no le cae bien que usted de pronto lo corrija? No, lo haré con mucho respeto. Porque eligió su profesión, vuelve otra vez a desaparecer. ¿Cuáles son para usted las claves del éxito profesional? La constancia, la motivación, la dedicación, el sentido de pertenencia. ¿Qué experiencia tiene del trabajo en equipo? Hombre, mucha. Es que hoy en día el mundo se mueve es a través laboralmente, es en un trabajo de equipo. Porque un departamento está relacionado con otro departamento y hay un organigrama funcional de la compañía que es el engranaje para que todo funcione bien. Cree que salvo a excepciones la amistad profesional y particular no deben de mezclarse. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Por ejemplo, hay empresas que prohíben esas relaciones de pronto amorosas o relaciones de gran amistad, por ejemplo, entre sus empleados. Entonces, uno puede tener una amistad profesional y puede ser que de pronto por fuera uno lo haga, pero como una amistad, pero cuando ya esa amistad va mucho más allá, eso vamos a ver ahora más adelante cómo se convierte en una situación que a veces es difícil. ¿Cómo acepta las normas de disciplina? ¿Con convencimiento como un mal necesario o como una imposición? No, es que las normas, el reglamento de trabajo hay que cumplirlo. Y yo creo que el reglamento de trabajo es como las condiciones en que la empresa a usted lo contrató y quiere que usted trabaje dentro de la compañía. Lo que pasa es que a veces ese comportamiento, hay empresas que son muy cuadriculadas con él y entonces allí es donde empiezan pues a aparecer las situaciones complicadas porque no se cumplen de pronto las acciones que esa empresa quiere y entonces uno se ve a gatas para cumplirlas. Bueno, el test de selección. Actualmente las empresas utilizan diversas pruebas escritas. ¿Para qué? Para identificar los posibles postulantes excelentes para un determinado cargo. Pero les voy a contar una cosa. Muchas veces nos equivocamos porque hay personas que son muy hábiles para hablar. Hay personas que de pronto su hoja de vida es maravillosa y resulta de que su personalidad de momento hace que la persona sea agradable. Por eso existe ese periodo de prueba, como para descubrir realmente esos que de pronto se nos pasan. A mí se me han pasado personas con temperamentos muy fuertes, personas que tienen dentro de su proceso de comunicación mucho la mentira, por ejemplo, de estar haciendo comentarios de mal gusto, por ejemplo, dentro del personal. Entonces toca de una vez. Por ejemplo, a mí una vez me tocó un funcionario muy bueno, pero tenía un problema, que todo lo que se hablaba, él lo comunicaba. Y me tocó llamarle la atención y decirle, mira, te vamos a pasar un memo.
ese primer memo solamente es un llamado de atención y esperamos que lo organices. ¿Por qué? Porque queremos que tú continúes dentro de la empresa. Pero si no eres capaz de hacerlo, por favor me lo comentas y de una vez pues miramos a ver qué podemos hacer. De pronto en su momento no le gustó, pero después ya volvió otra vez, me dijo que necesitaba hablar conmigo, se acercó y me dijo que le iba a cambiar y efectivamente cambió. Entonces miren que todo eso hace parte del proceso. Dentro del perfil de los postulantes, entonces medimos los conocimientos, su personalidad, las actitudes, la memoria, la agilidad mental, los comportamientos. Por ejemplo, cuando se hacen esas preguntas, la agilidad mental es, miramos cuánto se demora la persona para dar respuesta. Los test constituyen una prueba más del proceso de selección. No siempre obtendrá los resultados positivos, lo que yo le decía ahora para conseguir el trabajo al cual usted se postuló. En ocasiones los tests requieren respuestas de sí o no, de elegir entre una o varias opciones o de escribir una breve frase. Por ejemplo, hay empresas donde, por ejemplo, hay una cosa que hoy en día se presenta mucho, una situación, y es de que la gente ha perdido mucho la capacidad de redactar. Y, por ejemplo, también lo de la famosa ortografía. Y, por ejemplo, me ha pasado casos donde me han colocado esa queda y me dicen, hombre, cuesta mucho trabajo con esta persona trabajar porque envía, por ejemplo, los memos y, uy, que, mejor dicho, qué cantidad de errores ortográficos los que trae. Y entonces uno le toca decirle a la persona, y por ejemplo, ustedes lo han visto, algunos se ríen, pero ustedes mismos lo han visto dentro del proceso de la universidad, que hay unos muchachos que tienen una ortografía de diablo. Y a veces uno, por ejemplo, a mí me gustan mucho los exámenes. No me tiembla la mano para calificar esos errores ortográficos. En cambio, hay otros que pasan la prueba de una manera maravillosa. Bueno, hay unos grupos de pruebas laborales, el test de la personalidad, está el test de inteligencia, actitudes, los psicotécnicos, los test proyectivos, las pruebas de conocimientos profesionales o idiomas. Bueno, voy a irme un poquito más adelante porque pues esto eh, es muy importante, pero hace pues, no es, sí, hace parte del proceso de selección, pero eso de los tests, pues cada empresa los tiene determinados y de acuerdo al cargo que usted se presente, puede ser que le hagan unas 2 o 3 preguntas en relación a la carrera que usted terminó. Eso sí puede pasar. Por ejemplo, si son de negocio internacionales, le pueden preguntar, por ejemplo, queremos implantar un proceso de exportaciones dentro de la empresa, ¿usted cómo se siente para realizarlo? ¿Okay? Yo lo conozco y creo que tengo las capacidades para hacerlo. Y nos gustaría también como organizar el departamento de exportaciones de la compañía. Entonces usted dirá, bueno, nosotros queremos hacerlo. Y si esa es la parte contable, hombre, es que queremos de pronto implementar las normas contables dentro del proceso contable y que ustedes le ayuden y se conviertan en la segunda mano con nuestra contadora principal. Ah, bueno, yo también lo voy a hacer y puedo brindarles una mano. Y entonces allí ya hay una reunión donde hay un empalme entre la contadora de la empresa y la contadora que apenas llega. Bueno, hay una cosa muy importante. Después de pasar todos esos filtros de la entrevista personal, haber llevado la hoja de vida, viene la contratación. Pero además de la contratación, entonces viene lo más importante, la permanencia en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Una organización normalmente debe asegurar a sus trabajadores ese ambiente laboral. ¿Adecuado para qué? Para que cada uno de nosotros, los que trabajamos dentro de la empresa, pueda realizar sus funciones. Es decir, la administración de una empresa debe preocuparse desde las condiciones físicas hasta las condiciones psicológicas del trabajo, para que así las personas puedan realizar lo que les corresponde de manera adecuada. Yo, por ejemplo, cuando llegaban los tutores nuevos a la universidad, yo siempre les pedía,
por ejemplo, llegar al encuentro tutorial 10 o 5 minutos antes del encuentro tutorial cuando estábamos en presencial. Por ejemplo, mire una de las condiciones, que todos los estudiantes al comienzo del semestre conozcan no solamente el acuerdo académico, sino el plan de aula. ¿Para qué? Para que los estudiantes sepan de manera muy puntual de qué o de una manera referencial de qué trata el módulo que va a haber. Entonces, eso es muy importante. Esas son condiciones. Por ejemplo, en la parte contable, decirle, hombre, nosotros estamos manejando 2 programas, usted los conoce. Hombre, no los conozco. Bueno, vamos entonces, le vamos a dar una capacitación de 1 o 2 semanas para que usted se habitúe al programa nuestro. Por ejemplo, en el tema de turismo manejamos Sabre y manejamos Amadeus, que es un programa que permite hacer reservas de hoteles y tiquetería a todo el mundo. Hay que aprender a manejarlo. Lo otro es que tenemos un lenguaje aeronáutico y un lenguaje de turismo para nombrar las capitales y los diferentes aeropuertos del país. Eso tiene, a la persona se le manda y se le capacita. Y, por ejemplo, cuando hay lanzamiento de productos turísticos, planes o cosas, siempre nos invitan o a un almuerzo de trabajo, miren, almuerzo de trabajo, a un desayuno de trabajo, o normalmente a una capacitación, un sábado. Dentro de las condiciones de empleabilidad se encuentran los ambientes adecuados, los entornos físicos ordenados y también los incentivos. Los incentivos hacen parte de una forma de agradecer al funcionario que es muy bueno porque ha hecho más de lo que se le pidió. Entonces, esos incentivos, por ejemplo, en las empresas de producción, casi siempre cuando hay una muy buena producción se pagan unos incentivos, se paga por la labor hecha. Y por ejemplo, en el caso de Remington, a nosotros a final de año siempre nos dan de pronto, dicen que es un regalito de Navidad, pero es un incentivo que le entregan a todo el mundo por su trabajo realizado. Entonces, son muy importantes esos estímulos en el momento de evaluar un trabajo y el resultado de una producción que está en manos de los empleados de la organización. Hay una cosa que es muy importante, la rotación de personal. Esto se ha convertido en una realidad donde la oferta de profesionales no satisface la demanda y la lucha por el talento está muy presente. Entonces, uno encuentra, para que ustedes como comprendan un poquito eso, uno encuentra administradores de empresas muy buenos, regulares, y de pronto encuentra unos que uno se queda como perplejo y bueno, ¿y este muchacho qué pasó? Entonces, ahí es donde está la capacidad de cada uno de mostrar que uno es competente y que uno tiene todas las competencias necesarias para ser una buena persona, para ser un buen empleado y ejercer de manera profesional su trabajo. Actualmente los jóvenes profesionales buscan un crecimiento rápido, adquiriendo diferentes experiencias laborales y no tienen en cuenta que los desafíos, la lucha, la trayectoria, de pronto que deban de aprender de un jefe que los oriente en su quehacer. Por ejemplo, yo he tenido jefes cercanos. Recuerdo que en Calazán tuve un cura español que era graduado, el padre Manuel Latorre. No solamente era psicólogo, sino que era graduado en pedagogía y en didáctica. Y cuando yo llegué al colegio, eh, él me dio unas indicaciones y me decía, Carlos, hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto otro. Y yo sencillamente lo asumí y allí fue donde fui fortaleciendo todas las capacidades mías, no solamente para estar como maestro, sino también para mis relaciones con cada uno de los estudiantes. Entonces, es un afán por enriquecer su currículo. Cada uno de esa es la manera como lo enriquecemos. Las experiencias laborales nuevas a veces lo llevan a uno también al fracaso. Por ejemplo, ¿qué pasa? Lo que hablábamos ahora 8 días y que ustedes preguntaban. Es bueno que una persona, por ejemplo, haya tenido tantos trabajos en un año. ¿Eso qué demuestra? Inestabilidad de la persona. Entonces allí uno dice, ven, uno puede preguntar,
porque todos tienen derecho a ser entrevistados. Ven, pero te quería preguntar, ¿por qué tantos trabajos en un año? Porque puede ser que una persona haya tenido dificultades, de tipo que ahora vamos a ver que hay mucho tipo de dificultades, familiares, laborales, no se entendió con los jefes, no se entendió con sus compañeros de trabajo, o definitivamente usted es una persona que necesita ayuda psiquiátrica, porque hay personas que son complicadas, así vayan al cargo que vayan, siempre salen porque de pronto no tienen química con las demás personas que trabajan dentro de las empresas. Las empresas, ya que no están preparados para asumir por cargos que demandan demasiada responsabilidad y trayectoria. Las empresas de hoy buscan personas emprendedoras, proactivas, innovadoras, capaces de lograr resultados, estableciendo diferencias y respetando los recursos humanos. Y lo más importante, promoviendo el desarrollo. Miren, por ejemplo, esa mano puede ser la mano de alguno de ustedes, sencillamente seleccionando. Por eso la escogí. Y uno muchas veces, vuelvo y les digo, a veces en la selección uno puede ir muy rápido y se puede equivocar. Ve esta cosa, ¿por qué me quedaría así? Me faltó. Seguro no le di grabar y se me borró la imagen. Bueno, recomendaciones para las empresas: minimizar la rotación de personal. Entonces, lo primero que ustedes deben de saber cuando tengan, sean mandos medios o sean mandos de alta gerencia, retener el personal clave y especializado. Identificar esos puestos claves y críticos. Eso es fundamental. Rotar temporalmente a los empleados profesionales, con el objetivo de que ellos adquieran nuevos conocimientos y puedan hacer otras funciones. Por ejemplo, yo les contaba que por ahí hay unos empleados que llamamos nosotros supernumerarios, y esos empleados supernumerarios muchas veces tienen salarios, o no muchas veces, siempre tienen salarios superiores a los empleados rasos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que otra persona llegue a faltar a la compañía, sencillamente él hace la función. Y cuando se piensa, por ejemplo, en ascensos, son las personas que son consideradas de primera instancia para ser ascendidos a esos cargos que de pronto otras personas que ya sea se jubilen o se retiren de la compañía, entonces uno pensar en la misma gente que está dentro de la compañía y que estudió. Preparar a los empleados potenciales para cubrir, cubrir puestos claves, críticos y especializados. Yo, por ejemplo, he sido siempre uno que, que, que me gustaba mucho hacer ese proceso. Y, por ejemplo, dentro de la universidad varias veces, cuando faltaba un tutor, Viviana me decía: don Carlos, ¿usted puede ir a hacer ese proceso? Y entonces yo le decía: claro. Yo, por ejemplo, cuando tuve mi paso por Funandi, eh, eh, tuve la oportunidad de estar en más de 76 módulos, 76, 76. Y, por ejemplo, ahora que estoy en la universidad, he estado en muchos módulos, casi todos los que tienen que ver con la parte humanística y todo lo que tiene que ver con las licenciaturas. Pero entonces allí es donde está el deseo de uno de transmitirles a ustedes todos estos conocimientos de primera mano para que ustedes sean exitosos también. ¿Cuáles son las relaciones de calidad con los demás? Las relaciones con los demás son un proceso de aprendizaje continuo, eso no termina, donde se debe aprender a relacionarse uno de manera positiva, asertiva y tranquila. Hay que tratar de mantener una muy buena relación con los demás y consigo mismo. Requiere tiempo, trabajo, construcción permanente. Ustedes, por ejemplo, saben, a mí me gusta mucho interactuar con los muchachos de la universidad. Y, por ejemplo, esta semana que he estado aquí en mi casa, que los estudiantes, he estado haciendo unas llamadas, los estudiantes me llaman con toda naturalidad y me preguntan: don Carlos, ¿cómo ha estado? Don Carlos, ¿será que usted me puede informar esto y esto y esto? Entonces yo les digo: con mucho gusto. Me toca estar atento, ya no soy coordinador, pero me toca estar atento
a una cantidad de cosas que se mueven dentro de la universidad para poderle dar la información de primera mano a nuestros estudiantes. Eso se llama servicio al cliente, atención a nuestro. ¿Quiénes son los más importantes de la universidad? Lo más importante de la universidad no son los tutores, son ustedes, los estudiantes. Entonces, uno tiene que estar con un trabajo permanente, requiere conocimiento, además requiere tiempo y además de eso, la motivación de uno para estar siempre dando la información de primera mano que ustedes necesitan. Ustedes se han preguntado a cuántas personas no le ha hablado ya una mala relación. Eso no le preguntan. Con seguridad que mínimo una, sea de pronto de índole familiar, laboral o amistad. Miren, yo he aprendido una cosa dentro del proceso y me lo han preguntado mucho y ustedes lo deben de conocer y ojalá se acuerden toda la vida de lo que les voy a contar. Los seres humanos pasamos y las empresas quedan. O sea, ¿qué quiero yo decir con eso? De que tenemos que acostumbrarnos que uno tiene ciclos dentro de las empresas, ya sea de educación, ya sea de producción, ya sea de... Y el ciclo puede determinarlo, o la misma empresa lo puede determinar uno. Yo tengo un amigo que trabajó estudió en Calazán y trabajó en Nestlé y fue y aprendió todo el proceso y como su familia era de dinero, él emprendió una fábrica y hoy por hoy esa fábrica está en dos quebradas y es la competencia de no solamente de Nestlé, sino de Noel en la elaboración de galletas. Y le fabrica galletas a muchas empresas del país. Claro, la gente, el atrevido dice que se robó la fórmula, que hizo una cosa, que hizo la otra, que es un tipo irresponsable. Nada de eso pueden decir, porque sencillamente él emprendió un negocio sencillamente para hacer competencia. Entonces yo no puedo montar un restaurante porque el otro tiene restaurante. O en el caso de mío no puedo montar una agencia de viajes porque allí hay otra. No. Si usted cree que tiene las capacidades y tiene los conocimientos para realizar ese trabajo, usted lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa con eso? De que las personas empiezan a hablar o mal de uno o sencillamente a hacer comentarios que no van de pronto acordes a lo que uno ha tenido que trabajar para llegar allá. Entonces uno sencillamente, yo digo, a palabras necias, oídos sordos. Y vamos a ver ahora, dentro de esas relaciones interpersonales, todo lo que se va a presentar, porque ustedes, yo sé que ustedes ya conocen mucho, ¿cierto? Pero lo que quiero es que esos conceptos los terminen de aterrizar. ¿Por qué? Porque yo sé que algunos aquí ya tienen personal a cargo y hay otros que después van a tener personal a cargo. Entonces, con seguridad que mínimo una, sea de índole familiar, laboral o de amistad, uno siempre tiene por ahí. ¿Y qué decir de las razones? A veces radican por malos entendidos, diferencias conceptuales, discrepancias momentáneas. Por ahí en estos días un amigo le dije que yo no estaba de acuerdo con Petro. Y si usted viera a ese hombre todo lo que me dijo, y yo dije, hombre, qué tristeza uno pelear por una tontería de esas. Bueno, al menos te conocí que eres grosero y eso no sabía esa faceta tuya. Después me llamó, me pidió disculpas, me dijo que no, que era un malentendido. Claro, muchas de estas malas relaciones no tienen razón de ser. Así usted piense todo lo contrario. Entonces, el adquirir malas relaciones interpersonales se debe, primero, a conflictos, a desigualdad social, a veces a competitividad. Aparece la más dura, la envidia, la inseguridad, el maltrato, los comentarios inapropiados, el irrespeto, las ofensas, el desacato a la autoridad, la comunicación errada, el rencor, la rabia, la hipocresía, el ambiente negativo entre compañeros, el no escuchar.
el no comprender. Miren, son tantas cosas. Y yo en la parte laboral eso lo he vivido de primera mano. Y ni para qué comentarles. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, a veces recuerdo en una institución que trabajé hace unos 10 años, donde yo también fui coordinador, y resulta de que no sabía que el que estaba detrás de mí estaba haciendo todo el proceso para quedarse con mi cargo. Y cuando yo me di cuenta era porque yo ya había presentado la renuncia. ¿Por qué? Porque tenía mucho trabajo en la andina. Entonces, hablé con el máximo accionista de esa institución y le dije, qué pena, pero no puedo seguir con el instituto. Estaba en el CIA, pero entonces me tengo que ir porque me dieron mucho trabajo en la universidad y no puedo. Y entonces, ¿cuál fue? Que él pensó que con la ida mía él iba a ocupar el cargo y resulta que los directivos pensaron que era otra persona. Y entonces furioso, mejor dicho, movió cielo y tierra, hizo hasta lo habido y por haber, sencillamente por quedarse con ese cargo que finalmente tampoco le dieron. Entonces las buenas relaciones interpersonales se construyen con una comunicación asertiva, o sea, fluida, directa, donde expresemos lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que pensamos, sin ofender al otro, entendiendo el mundo que nos rodea e interactuando positivamente. Por ejemplo, hay unas recomendaciones básicas para esas buenas relaciones interpersonales. Cuando usted hable de alguien, hágalo positivamente. Póngase en el lugar de otro. Los demás también tienen la razón. Salude y despídase siempre. Esto demuestra su actitud. A mí me da mucha risa porque en la universidad me dicen, don Carlos, usted es más saludable. Y yo le digo, lo hago por respeto. Porque más feo que uno llegue a un lugar. A mí me ha tocado ver estudiantes de la universidad que pasan por el lado de uno. Y uno lo saluda y ni siquiera le contesta. Y en la vida profesional eso sí que es triste. Porque uno dice, uy, a este qué le pasó, se le subió el ego, ¿qué es lo que le pasa? Entonces, siempre dé las gracias, es sinónimo de humildad. Pida el favor, esto demuestra el respeto que usted tiene hacia la otra persona. Ofrezca disculpas. Esto habla muy bien de usted si en algún momento tiene que pedirlas. Hombre, sí me equivoqué. Respete a los demás para que los demás también lo respeten a usted. No haga daño, así la relación con el otro estará libre de culpa. Reclame y exija sus derechos con respeto. Si fue que alguien habló de usted o dijo algo de usted, sencillamente llámelo a colación y dígale, venga, ¿qué pasa que usted está diciendo esto y esto y esto? Esto es fundamental en nuestro diario vivir. Y si alguien le da algo, usted también, retribúyale. Eso es indicio de agradecimiento. Entonces es muy importante que nos comprometamos con todo este proceso. Recomendaciones básicas para relacionarnos con calidad. Tenga presente que las relaciones a veces pueden ser dolorosas, destructivas y dañinas, y también pueden volverse normales. Eso a uno sí que le toca, como dice el cuento, tener paciencia. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto su forma de ser, de pronto su pasado, ahora yo les decía, la envidia permite, a veces hace que las personas sean destructoras y dañinas. Y por ejemplo, a mí me ha tocado volver otra vez a considerar dentro de mis cuadros de amistad una persona que en su momento, en el pasado, me hizo daño. Y lo hago con mucho respeto. Y cuando a veces me preguntan, don Carlos, si usted no me tiene a mí bronca por lo que pasó, ¿y por qué lo va a tener bronca? Si usted es un excelente ser humano, lo que pasó, el que se equivocó fue usted, no y yo. Todos hacemos las cosas de diferente manera, la suya, la mía y la nuestra. Ante un fracaso, miren muchachos, hay cantidad de alternativas. Yo conozco personas que han fracasado miles de veces y nuevamente han vuelto a salir adelante. La separación, por ejemplo, es una batalla perdida en su vida, pero no la guerra de toda su vida. Hay personas, por ejemplo, que sufren mucho con la terminación de esas relaciones
laborales, con las relaciones amorosas, con toda esa dificultad que a veces se presenta en ese diario vivir, pero uno tiene que seguir para adelante. Las relaciones interpersonales en el trabajo. Estas relaciones interpersonales están presentes en todos los ámbitos que manejamos, siendo un aspecto básico, esencial de todo ser humano. En el mundo laboral, donde estamos rodeados de una múltiple gama de relaciones interpersonales, o sea, de empleado a jefe, de jefe a empleado, relaciones con compañeros de trabajo, con clientes, con directores de proveedores, con los mismos bancos. Este arte de construir buenas interacciones con el otro termina siendo una competencia y una habilidad que no se puede descuidar. Miren, ustedes no me la van a creer. A mí me ha pasado trabajando en educación que muchas veces eh, alguien de una empresa me ha dicho, venga, don Carlos, a usted le queda tiempo para que laborara con nosotros. Y yo le digo, hombre, qué pesar, lástima, no puede. ¿Y por qué, don Carlos? ¿Es que usted está dedicado totalmente a la universidad? No, es que yo tengo mi empresa. Ah, esa sí no la sabíamos. Qué bueno sería poder contar con usted. Y yo sé que muchos, por ejemplo, la competencia, muchas veces los que comercializan productos están siempre con los ojos puestos en esos muchachos que tienen de pronto esas capacidades, esas cualidades y ese talento, por ejemplo, de atención al cliente. Entonces es un arte el de construir buenas interacciones con el otro. Termina siendo esa competencia y una habilidad que no se debe descuidar, ya que forma una trascendental base para un excelente rendimiento laboral. Desde el punto de vista laboral, las relaciones interpersonales se entienden como esa gran capacidad que tenemos quienes, o sea, que tenemos cada uno de los que somos empleados en cooperar, trabajar en equipo. ¿Con quién? Con los compañeros. Y después de los compañeros, con las personas que son nuestros clientes. Estableciendo qué? Los parámetros. ¿Para qué? Para conseguir y organizar las labores diarias, sin entorpecer que el desempeño de cada quien. Esas relaciones interpersonales laborales deben basarse en el respeto, en el buen trato y en la colaboración. Las relaciones entre el subalterno y el jefe deben construirse con base a qué? A la efectividad, a la productividad, a la confianza, a la utilidad y a la obediencia. Vean, les voy a contar una cosa. Universidades como la Javeriana, universidades como la de La Sabana, como la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, como la Universidad de Antioquia, le prestan mucha atención a este módulo. ¿Por qué? Porque normalmente las universidades a veces juegan con un prestigio. Yo digo que ese prestigio a veces, ¿quién lo dan? Los estudiantes. Y entonces ellos dicen que lo más importante es, además de formar, ese lema también era de Calazán. En Calazán nos decían, antes de tener de pronto muchachos que salgan exitosos para la universidad, tenemos que tener excelentes personas y jóvenes con principios y con valores éticos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay personas que cuando terminan su carrera profesional, y me he encontrado con varios casos, donde no sé qué pasa, hay una transformación en su ego inicialmente, en su personalidad, en su forma de ver las cosas, y lo más grave de todo es que empiezan a mirar a todo el mundo por encima del hombro y se han pegado unas estrelladas, pero unas estrelladas, que uno a veces dice, qué pesar. Yo a veces, por ejemplo, cuando me lo encuentro, digo, hay que esperar que se estrelle para que aterrice. Y muchas veces, por ejemplo, se los vuelvo a encontrar y me da risa porque muchas veces me negaron el saludo y cuando uno en la calle, ellos me dicen, venga, don Carlos, ¿qué le pasó que no me volvió a saludar? No, yo no lo volví a saludar, no, o sea, el que cambió mucho fue usted, yo sigo siendo el mío. Entonces, es muy cuestionante a eso, porque ese ego los hace
de pronto sucumbir ante muchas situaciones que se presentan dentro de ese mismo proceso de las interrelaciones laborales. En el sector bancario se ve mucho eso. Por ejemplo, personas que cambian mucho, yo no sé por qué se les eleva tanto el ego y sencillamente a veces los encuentra uno en otra situación y yo no sencillamente, yo soy lo que a veces llama la atención. Tan diferente que eres tú en el banco y tan diferente que eres tú fuera. ¿Qué es lo que pasa? Si debería de ser lo mismo. No, qué pena, ¿cómo así? No, 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 de pronto un malentendido. Lo vuelvo y lo digo, ya lo digo. Entonces, en general, la vida se maneja por medio de las relaciones. Y según cómo éstas se vayan tomando, dependerán los resultados positivos o negativos que ustedes tengan en esas relaciones interlaborales. Es importante tener en cuenta que en el mundo laboral y empresarial debemos llevarnos bien con todas las personas, desde el portero hasta el alto ejecutivo. Nada ganamos con llevarnos mal con un compañero y menos con el jefe. La esencia de las relaciones depende de qué, eso, del respeto y la buena actitud que proyectemos. Si bien es cierto que existe gente mal genio, difícil, complicada, hostil, usted debe aprender a manejar todo ese tipo de emociones. Y eso busca este módulo de prepráctica, que ustedes como futuros profesionales y más en administración de empresas sepan eso de primera mano, que usted debe aprender a manejar todo ese tipo de emociones negativas, positivas, neutras, con esos personajes malucos, con esos empleados malucos, con esos jefes que también son malucos, demostrando que usted que en esa relación no hace parte del problema, usted hace parte de la solución. Y ahí vemos, miren, estos son los ejecutivos de una empresa y cuando el jefe empieza a escoger, entonces todos estos otros compañeros, si escogió a alguien, yo lo escojo por sus capacidades, sus talentos y sus actitudes y por su compromiso. Pero entonces empieza la envidia de los demás, los comentarios de los demás. Ah, claro, es que él tiene rosca, es que él, claro, es que yo creo que él es primo hermano de yo no sé quién, de la hermana de él. Bueno, y empiezan los comentarios de pasillo. Y eso en las empresas, hoy por ejemplo, lo que les decía al comienzo del encuentro tutorial, las grandes multinacionales están trabajando mucho, pero mucho, en los recursos humanos, trabajando mucho en el aprendizaje de todos sus funcionarios. ¿Para qué? Para tratar de controlar un poquito de esas emociones negativas y vamos ahora, aprenda a controlar esas emociones negativas. Recuerden que las relaciones positivas y favorables se basan en el respeto mutuo, la comunicación asertiva y la sinceridad. Cuando usted se dirige a otra persona, hágalo en un tono amable, buenos días, ¿cómo está? Todas las personas somos diferentes, aceptemos como somos, no tratemos de cambiar al otro. Invertir el tiempo suficiente en las relaciones, estas necesitan ser cultivadas. Arreglar los malos entendidos, uno siempre tiene que tomarse el tiempo para limar esas experiencias. Tómese el tiempo necesario para cuidar las relaciones. En las relaciones no somos los únicos partícipes. Hay que escuchar y comprender. Miren, va a uno a pasar un proceso de selección bien complicado, la hoja de vida, los textos y todo, y que a usted lo contraten y resulta que usted por no aprender a controlar sus emociones, sencillamente lo tengan que, no hombre, qué pena, pero definitivamente no sé. A mí me ha tocado también tenerle que decir a una persona que definitivamente no más. Entonces, usted lo que tiene que tratar de qué, de generar un ambiente cálido y constructivo, tomando en cuenta a todos los que hacen parte del entorno. Muéstrese siempre sincero, respetuoso, una persona. Es que con don Carlos se puede hablar. Sí, hablemos. De manera inspira a usted de esa manera. Usted inspira confianza en todos los sentidos. Es más, lo que yo les decía ahora, a mí me da risa porque yo les digo, llamen a la universidad y hablan con los demás, pero el problema es que, no, es que ya hemos, y yo, por ejemplo, Aleja, por ejemplo, que está en la universidad, he recibido muy buenos comentarios, ¿no? Ella nos atiende y nos dice, y
Y eso es muy importante porque la gente se siente orientada. Pero cuando llaman de pronto a otra dependencia y le colocan la queja a uno y a mí me toca mucho cuidado con esto. Entonces, es muy importante aprender a controlar todas esas emociones cuando son de tipo negativo. El objetivo de toda empresa es conseguir y conservar relaciones favorables. En la universidad, ¿con quién tenemos que tener relaciones favorables? Con ustedes, que son los que pagan, que son los que están estudiando. Logrando como resultado satisfacción, autenticidad, compañerismo y efectividad. Por el contrario, si la actitud de una persona no permite llegar a buenas interacciones laborales, entonces experimentarán sensaciones de frustración, de ansiedad, de agresividad y enojo. Mire, ahí están esas dos amigas, esas dos compañeras de trabajo peleando sencillamente, que se agarran de las mechas. Y lo peor de todo, cuando se presentan este tipo de situaciones, están conduciendo al peor de los resultados, la deserción laboral por su parte, o peor aún, el despido por parte de la empresa. Yo, por ejemplo, cuando una persona es muy conflictiva, yo digo, tarde o temprano cae. Cuando una persona es de pronto, lo que yo les decía ahora rato, una persona que a toda hora está con el murmullo, el susurro, el cuento bajo la mesa, una persona que o cambia o se tiene que ir de la compañía. En algunos casos, aunque nos esforcemos por obtener las mejores relaciones interpersonales, se presentan también las llamadas relaciones bloqueadas, las cuales requieren intervención inmediata y se atacan de la siguiente manera. Entonces vamos a ver por qué es muy curioso. Esas personas que a uno de la noche a la mañana no le vuelven a hablar. Entonces, primero, objetivación del conflicto. En la objetivación del conflicto, este se hace aflorar para que, teniéndolo ambas partes en cuenta, nos percatemos de que no es tan importante como para generar enemistad. Por ejemplo, decir, a usted y a mí nos separa esto y esto, pero podemos continuar siendo amigos, en todo caso, tratarnos con cordialidad. No, yo de pronto, yo le digo, laboralmente no nos puede separar nada. ¿Por qué? Porque primero están los intereses de la empresa que los intereses personales. Y si usted va a tener problemas conmigo, intereses personales, pero yo creo que uno de los dos estamos llegando dentro de la compañía. Y me ha tocado decir, lo más grave es que el que se verá con la compañía. Segundo, no admitir el bloqueo. Cuando una persona inicia el juego de no saludarnos o lo notamos agresivo con nosotros, debemos de ignorarlo y seguir tratándolo exactamente igual como un compañero de trabajo. Esto es lo que nos llamamos no admitir el bloqueo. Inclusive si esta persona nos perjudica sabiendo, reaccionaremos con extrañeza y le diremos, hola, ¿por qué razón hiciste esto? Mire, Ana, hay una pelea en una fábrica de producción. A veces hay muchas cosas, cualquier pendejada. Yo recuerdo que una vez en una fábrica de confección donde laboré, me tocó devolver todo un lote de producción. La ira de todo el mundo. Y las supervisoras fueron las primeras. No, el trabajo estaba bien hecho, pero el señor es muy llevado de su parecer. Me tocó reunirlas y decirles, mire, yo no estoy llevado de mi parecer. ¿Qué es lo que pasó? Aquí hay ¿una guía de qué? De producción. Y la guía de producción dice que son 12 pulgadas, son 12 pulgadas por pulgada. Y resulta que haciendo control de calidad, esa prenda solamente tiene 8 pulgadas. Si yo mando esto a Estados Unidos, a mí no. Entonces, antes de que nos lo devuelvan y se vuelva más costoso, necesito que lo desarmen, lo desbaraten y vuelvan a traer. Es que es por eso, sí, es por eso. Entonces, aquí no es que yo haya llevado mi parecer, sino que así estaba la carta de orden de trabajo. Entonces, son situaciones que se presentan y a veces dentro de los compañeros, a veces cuesta mucho, pero mucho trabajo entender a los demás. Y entonces empiezan a aparecer esas situaciones que para uno son complejas.
ya las leí, no le vuelven a hablar, que le arman sindicato, le armaron varias veces sindicato, que dicen que uno desconoce, el envidioso dice, no, es que él no sabe ni dónde está parado. Entonces, prepárense para todas esas, y lo peor, o llegarán a decir, no, es que como está recién graduado, le falta experiencia. A mí me da risa, porque sencillamente no es que a uno le falte experiencia, sino que sencillamente las cosas están para hacerlas y se deben de hacer como son. Voy a suspender aquí un momentico. ¿Alguno tiene? Bueno, a ver, por allá me levantaron la mano. Germán, cuéntamelo. No, profe, era ahorita que tenía algo para aportar, pero no, ahorita le No, aportó. lo aporta, lo qué pena que no lo vi. No, profe, pues estaba, ahorita rato que estábamos hablando del tema de la presión laboral, ¿sí? Sí, Que muchas veces pensamos que que la presión laboral es hacer las cosas de la mejor manera, pero a veces la presión es tener usted el jefe encima con malos tratos, malas palabras, o sea, mala comunicación del jefe hacia el subalterno, por decirlo así. Y eso nosotros lo confundimos con de que es que presión, y para mí eso es maltrato laboral, pienso yo así. sí, eso en sociología se analiza. Y por ejemplo, para eso están las trabajadoras sociales y los psicólogos y los jefes de departamento de recursos humanos, porque ellos empiezan a hacer un análisis. Vea, le voy a contar una cosa, Germán, y muy excelente la intervención. Por ejemplo, esos maltratos desde del acoso laboral que origina improductividad, origina que el proceso de producción se vuelva lento. Y es más, la gente sabe cuándo se empieza a demostrar también. Hay personas que llegan al límite que dicen, no, yo no me aguanto más el tiempo, voy a buscar un trabajo. No. En una empresa de Pereira pasó eso, y en una empresa muy, muy reconocida de la ciudad pasó eso, donde la gente se empezó a ir, y entonces eh, un día me hicieron la consulta y yo les dije, tiene que haber una pieza mala en el engranaje. Y recuerdo que el gerente me dijo, ¿cómo así? Profe, se le está escuchando pasito. ¿Cómo, Aleja? Ay, ya. Se te está escuchando pasito. Aleja, háblame, que es que te estoy escuchando entrecostado. Profe, Es lo que que está pasa es que cayendo un usted aguacero. tiene algo como en el micrófono, profe, que se le aleja mucho, entonces lo escuchamos por ahí muy lejos. A mí. Afirmativo. Ah, bueno, venga a ver, pues que me alejo y pero es que está cayendo un aguacero aquí. De Ah, padre, se está dando la señal de Rango Aguacero. oiga, Germán, entonces, miren, y recuerdo que el problema del proceso de producción era ese jefe inmediato. Y entonces empezaron a entrevistar a los empleados y empezaron a empleados que cuando jefes, cuidar los jefes. Profe, no se le No, escucha nada. no se me escucha nada, no se me Así está como ahí sí. escuchando. Ahí Ahora sí. sí. Bueno, entonces ya cuando lo empezaron a investigar desde recursos humanos, que era lo que pasaba en la compañía, determinaron que el que estaba fallando era el supervisor, acoso laboral. Miren, en la oficina de trabajo yo les contaba, yo tengo un amigo el doctor Francisco, que es abogado, y me comentaba en este día, contarme la cantidad de sanciones laborales que hay para muchas empresas. Tiene que ver con el maltrato que hacen muchas personas que están ocupando cargos medios con sus subalternos. Y el problema es que cuando llegan esas multas, de cuenta que se les cae toda la estructura. Y por eso las empresas, nuevamente les estoy contando, las grandes multinacionales tuvieron que empezar a hacer capacitaciones donde sencillamente trataban de llegar a un acuerdo de que la gente estuviera tranquila y trabajando.
problema que hubo en una fábrica muy grande donde había una competitividad, se fabricaban varios productos y había una competitividad, si se puede decir así, eh, no, no normal, entre los de ensamble, entre los de partes y los del producto final. Y sencillamente, ¿qué tuvieron que hacer? Citar a todo el personal a una reunión donde tuvieron que colocar las cosas muy claras. Y recuerdo las palabras del gerente general: el que no esté de acuerdo me puede comunicar, no hay ningún problema, nos sentamos, digamos, con un acuerdo y se va. Entonces, claro, lo que yo les decía ahora, un faltó el que dijo, uy, esa sí fue una amenazada de frente, una amenazada de frente, no, yo le decía, no fue una amenazada, es lo que se debe hacer. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sencillamente, ay, profe, se me escucha, es que están, muchachos, está cayendo un aguacero. Yo creo que por eso no me están escuchando. Ahí se le escucha bien. Ahora sí. Sí, profe. Entonces, miren, la cosa es muy difícil porque vuelvo y les cuento, hay cosas que llegan a unos extremos, pero realmente difícil. Y por eso hoy a la gente, más que todo que tienen cargos directivos, se les pide tanta comunicación asertiva. ¿Para qué? Para evitar eso. Yo he conocido también empleados que han sido muy buenos y sencillamente buscan trabajo en la competencia y se van a trabajar. Y entonces después la empresa, pero fulano de tal es que nos traicionó. Yo les digo, mucho cuidado, no, eso no es traición. Realmente hay que averiguar qué fue lo que pasó. Y por ejemplo, hay jefes que son, esos jefes que son manipuladores, narcisistas, esos jefes que son de temperamentos fuertes, cuando se empiezan a hacer investigaciones, son los primeros que se quedan como de pronto callados, tratando de que la situación no prospere. No, yo estoy aquí tranquilo, yo no he dicho nada, pero resulta que después de que han hecho una cantidad de acciones, es donde se les cae la estrategia. Entonces, hay que poner mucho cuidado con eso. Y yo quiero que ustedes, como futuros profesionales en administración de empresas, no les vaya a ocurrir nada de eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser muy, muy conciso. Yo, por ejemplo, cuando he llegado a empresas nuevas, yo, por ejemplo, lo más importante es, si a usted como futuro profesional de administración le toca llegar a una empresa y construir nuevamente las condiciones laborales de cada cargo académico, de cada puesto, usted las tiene que volver a hacer. ¿Qué quiere usted? ¿Con qué funciones? Las funciones de cada cargo. A veces uno las tiene que reingeniar. Esa es la reingeniería de cargos, de puestos de trabajo, reingeniería. Por ejemplo, asignar unas atribuciones. Yo a veces veía procesos donde yo decía, ¿y usted por qué está haciendo ese proceso si ese proceso le corresponde a la otra persona? Ah, no, don Carlos, es que me la colocaron a mí. Entonces yo le decía, no, haz tú, reasignemos funciones. Entonces nuevamente yo volví y reasignaba funciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos desde la administración maneras diferentes de ver cada cargo. Y es muy importante tener ese manual de funciones para cada cargo para evitar ese tipo de situaciones. Porque yo les digo, lo peor que le puede pasar a uno como directivo de una empresa es de que todo el mundo esté descontento. No, es que hoy dieron una orden y mañana dan otra. ¿Han oído ese comentario? Entonces, ¿por qué? Porque no hay, de pronto, hay un acuerdo directivo. No es que usted se encarga de esto, usted se encarga de esto. Usted es el que tiene que direccionar este proceso. Pero si uno empieza a recibir órdenes de varios jefes, ¿qué pasa con esa situación en la empresa? Pues sencillamente la información queda en un vacío. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién? Pedro Elías. Ah, pensé, se me fue.
¿Alguno quiere hacer algún comentario sobre lo que hemos hablado? Recuerden una cosa, dentro de 8 días vamos a hacer el parcial y es sobre esto. Ahí lo tienen. Yo voy a subir las diapositivas y pues voy a presentar de una manera muy puntual cada una de las preguntas. Ya ustedes saben las condiciones que se deben tener en cada caso. Lo más importante de todo este proceso de la prepráctica es esa comunicación asertiva, ser muy claro en las órdenes que se dan y tratar, como dijimos la vez pasada, si esa orden oral hay necesidad de darla también por escrito, por escrito. Miren que, por ejemplo, a mí me causa mucha sensación, a veces, por ejemplo, cuando empresas públicas hacen los cortes de energía en la ciudad, lo informan por prensa y radio. Radio, de manera, entra al oído. Pero resulta que hay personas que dicen, hola, ¿cuándo fue que tal cosa? Y resulta que también salió por escrito. Y así todo. Uno va a empresas públicas y la oficina de reclamos está llena. Ah, que fue que nos cortaron la energía y ese día yo perdí plata y no informaron. No, qué pena, señor, pero vea, se informó por radio y se informó en escrito. Entonces, las personas a veces es bastante complicado. ¿Por qué? Porque a veces voy a utilizar la palabra que dijo la vicepresidenta, que le dio tanta rabia a todo el mundo en el país cuando dijo que éramos atenidos, pero es que hay personas que a veces son muy frescas, y no asumen con responsabilidad lo que se ordena. Entonces, eso es lastimoso. ¿Por qué? Porque la gente a veces hace sus cosas, pero es que yo hago mis cosas a mi manera. No, un momento, venga, es que esto tiene un ciclo, aquí hay una orden, aquí había un mandato, es que tengo que respetar al juez inmediato. A veces se presentan choques muy malucos, y más en la parte laboral, por ejemplo, cuando uno le dice a otro compañero, sí, el jefe dijo eso, usted quiere de cambiar, es un amor. Y vea, pues me la gané. ¿Por qué? Porque el comportamiento a veces por ejemplo, a veces tratamos de escoger perfiles que sean muy parecidos entre todos los empleados de la compañía. Pero como les decía ahora, en la entrevista a uno se le puede de pronto pasar uno. ¿Por qué? Porque en la entrevista fue uno, de pronto para tratar de agradar, pero cuando llegó a la vida real resulta que el hombre era de un temperamento totalmente diferente y quería atropellar y pasar por encima de los demás. Entonces, la cosa se pone bien difícil cuando hay ese tipo de acciones porque entonces nos lleva a que realmente no estemos totalmente contentos de estar laborando en la empresa donde estamos. Y ustedes a nivel empresarial lo van a vivir mucho cuando sean futuros administradores de empresas. Ustedes los pueden contratar y más si de pronto es un ascenso. Miren, los muchachos que están en el éxito, me contaban estos días una estudiante que terminó logística, la ascendieron. Y me dijo, don Carlos, le dije, ¿y cómo le ha ido? Me imagino que muy bien. Y me dijo, en la parte laboral, en la parte de trabajo como logístico, excelente. Pero en la parte de compañerismo me ha ido como a los perros. Venga, ¿y qué le pasó? No, sí le contaron. Todo el mundo haciéndome la guerra. Y sencillamente, ¿por qué? Porque a veces, y ya lo dije ahí, la envidia, el egoísmo, a veces cuando las personas crecen dentro de la empresa, les cuesta, pero mucho trabajo, entender y aceptar que la otra persona terminó su carrera y tiene las condiciones para seguir adelante. Entonces, esa envidia profesional o esa envidia laboral se presenta aquí en cualquier parte.
Entonces uno sencillamente lo que le toca es prepararse y como decía ahora, si no me vuelve a saludar, yo sigo tratando común y corriente. ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha hecho? Ven, por favor, ¿me puede hacer un favor? Y a veces uno da la orden y hacen la orden de mala gana, eh, lo tratan a uno mal. O sea, yo soy uno que yo aprendí como los árbitros de fútbol, que reciben tantos madrazos en un partido, pero como decía este Ruiz, todo resbala. Le toca a uno aceptar que todo resbala. Pero la gente es complicada y esas relaciones laborales son muy, pero muy berriondas, muy difíciles. O por ejemplo, cuando usted tiene esa responsabilidad de entrevistar, o en algún momento le puede tocar a alguno de ustedes, de los que están aquí hoy, de los 11 o 12 que hay, que en algún momento la empresa tome la decisión que usted es el jefe de recursos humanos. Y entonces usted empieza a contratar y no falta el susurro, el chisme de pasillo, las tonterías que a veces sencillamente, y uno trabaja qué sobre los lineamientos de la compañía, qué es lo que busca la compañía, qué es lo que tiene interés la compañía. Entonces, tienen que prepararse para eso. En el campo laboral va a ser muy, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque uno no es monedita de oro de todo. Así como habrán algunos que dirán, qué maravilla, lo está haciendo muy bien. No falta el que bajo la mesa le está moviendo a usted y le está jodiendo y le está diciendo que lo que usted está haciendo está mal. Y sencillamente usted, yo soy uno que cuando he estado en los cargos directivos, todo lo que hago lo reporto directamente a mi jefe inmediato, al gerente, al subgerente, al jefe de coordinación académica, si lo hay, y listo. Y ya si me van a llamar la atención, sé quién me llama la atención, mi jefe. Listo. Don Carlos, es que hay que mejorar esto. Listo, vamos a mejorarlo. Entonces, tienen que prepararse para eso. O sea, de pronto ustedes al comienzo decían, es que es muy importante la entrevista. Sí, es muy importante la entrevista. Pero resulta que me ha pasado cantidad de veces una entrevista maravillosa y resulta que una cosa fue la entrevista y otra cosa pasó cuando ya la persona empezó a manejar o a ejercer su cargo. Totalmente diferente. Pero ¿qué pasó? Y entonces allí es donde viene una cantidad de rasgos de personalidad que a uno le pueden hacer pasar una mala jugada. Y entonces allí es donde uno dice, hombre, me falta como un poquito más conocer a las personas. Entonces lo que yo les decía ahora 8 días, imaginen ustedes, se van a volver hasta psicólogos del comportamiento, analizar comportamientos, analizar. Y ustedes, por ejemplo, las damas que están aquí son muy juiciosas en ese sentido. Es que, don Carlos, hay algo que en él no me gusta. Venga, ¿y por qué? No, yo no sé. Es que la forma de hablar de él, la inseguridad, no sé, hay algo que no me gusta. Y entonces a veces ustedes lo ponen a uno a pensar. A veces uno aquí haciendo cosas y llega mi esposa y me dice, a mí, mucho cuidado, no se le puede dar muchas alas a esta persona por esto y esto. Y digo, ¿usted por qué sabe? Entonces uno se queda como sin palabras. En la vida profesional también pasa eso. A pesar de que uno pues ya tiene experiencia, cancha, conoce muchas personalidades, conoce mucho a la gente, pero a veces también a uno se le pueden ir las luces. Entonces, ese era el mensaje de hoy. Decirles que dentro de todo ese proceso ustedes, dentro de la parte organizacional, se van a encontrar con empleados excelentes, con empleados exitosos, con empleados que a toda hora colaboran, compañeros de trabajo que están al tanto del proceso de producción, compañeros que sencillamente reconocen su trabajo profesional y su labor,
pero también van a encontrar con esos otros que no reconocen nada, que sencillamente todo lo que usted hace le quieren como tumbar el castillo, le quieren a toda hora colocar la cascarita, la zancadilla, el hacer comentarios de pasillo, hacer mal ambiente y sencillamente echar todo bajo la boca. Entonces yo, por ejemplo, en una de esas es uno conseguir aliados dentro del proceso. Las personas que de pronto, "Ay, don Carlos, mucho cuidado, pues está pasando". Listo. Muchas gracias. Y yo, por ejemplo, a veces, yo soy muy de frente. Esa es una cosa que les quiero decir. Tratar de solucionar el problema de raíz. Ven, qué pena. Estás aquí en mi oficina, porque quiero que me cuentes que por ahí sí han escuchado unos comentarios de parte tuya donde no estás muy de acuerdo. El que es totalmente yo no sería capaz de hacer eso, don Carlos. Sí, pero es que tengo información que tú lo has hecho. Porque es que eso pasa, es que entender al ser humano, vuelvo y les digo, es tan difícil, tan difícil. Y la envidia profesional en algún momento va a llegar a su vida. Y en esta pues, práctica profesional ustedes tienen que conocer eso. ¿Por qué? Porque en algún momento va a existir esa persona que de una u otra forma va a querer que usted no sea ese profesional de pronto que la empresa quería que usted tuviera. Y sencillamente va a tratar no de derrumbarlo todo el esquema porque es muy difícil, pero sí de convertirse en una teoría con eso. Bueno, aquí se alargó otra vez el aguacero, si lo escuchan. ¿Hay alguna pregunta? Algo que yo les voy a subir las diapositivas y dentro de 8 días entonces preparen este material para el examen. Lo vamos a hacer, es muy sencillito. Y las preguntas y muy puntuales de todo lo que hemos visto. Espero que la tutoría de hoy hubiese sido de su agrado. Que Dios los bendiga. Germán, cuéntamelo. No me le hago una consulta. Es que no, o sea, no escuché bien. El trabajo para que 8 días es, usted sube los materiales para o sea, las diapositivas para leerlas, estudiarlas. Lea el material o lea el módulo. Todo es lo mismo del módulo. Yo no me salí del Ah, módulo. listo. Y ya dentro de 8 días ya se nos formula las preguntas y las respondemos de acuerdo a las diapositivas. De acuerdo a las diapositivas o el módulo. Lo mismo del Ah, módulo de las diapositivas. ok, profe, entendido. Listo. Bueno, Excelente, entonces, ¿alguien excelente. más tiene una pregunta? Bueno, muchachos, entonces agradecerles su presencia en nuestro encuentro tutorial. Les deseo una feliz fin de semana, que Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días para el examen y ya dentro de 15 para el final. Dentro de 8 días vamos a evaluarlo de acá y ya en el final pues voy a hacer un examen estilo pruebas a ver, para ver cómo les va. Pues un abrazo, que Dios los bendiga, una feliz noche. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Feliz profe. semana. Bueno, Pablita, Aleja, Gracias. feliz noche. Chao, Profe, Pablita, Adriana, llegó el parcial. un abrazo, Steven, Se lo chao, reenvié. feliz noche. Profe, una preguntita. Señor, Si le llegó el parcial, yo se lo reenvié otra vez, de sí, nuevo. sí, ya, Ah, bueno.